explicativa, considero que es necesario recapitular un poquito lo que vimos el día de ayer, específicamente en la última parte. Habíamos manifestado desde la perspectiva del examen directo a los peritos que este tiene que manejarse bajo una lógica de análisis y estudio previo, del expediente, en este caso particular del informe pericial, a fin de evaluar la necesidad del peritaje dentro de la perspectiva propia de la pertinencia, también establecer una evaluación al perito en el cual se pretende examinar o realizar el examen pericial como tal, y también sobre una evaluación del peritaje realizado, es decir, cómo fue desarrollado, qué técnica fue aplicada, qué resultados se han obtenido, el procedimiento que siguió el perito bajo una metodología y aplicación de técnica específica. Entonces, con estos elementos nosotros ya podemos preparar de manera particular las preguntas como tal. Y dentro de la metodología del interrogatorio directo, como ustedes conocen, pues básicamente tiene una fase de respuesta a las preguntas que podemos y debemos plantear. Y básicamente las encasillamos o las englobamos en tres áreas particulares como tal. Una principalmente enfocada en quién es esa persona que dice ser el testigo. Es decir, indagar, conocer un poco de la trascendencia de la actividad que desarrolla la persona o que tiene vinculación con la gestión que ha desarrollado o ha realizado, en este caso, el testigo. Si hablamos del perito, pues lógicamente nos referimos a saber quién es el perito que está trabajando, que presentó el informe pericial. Dentro de esto también debemos conocer que en el examen directo, pues se tiene que hacer una presentación propia a través de las interrogantes específicas ante del testigo o el perito ante los jueces. Y pues lógicamente siempre va a ser importantísimo que en el momento del interrogatorio, pues sin duda alguna, primeramente vamos a acreditar lo que se conoce, ¿no es cierto?, como acreditar al perito. Es decir, haciendo una reminiscencia bajo unas preguntas estructuradas previamente y poderle ir respondiendo, o más bien dicho, cuestionando al perito para que el perito pueda responder de acuerdo a la pregunta que se está realizando. De igual manera, en una segunda área, tenemos que establecer por qué debe creerse lo que dice. Es decir, nosotros debemos cuestionar esa interrogante dentro del ámbito propio del interrogatorio. Es decir, nosotros queremos con este formulamiento de preguntas o la formulación de preguntas, mostrar que el perito o el testigo sabe lo que pasó y que tiene los conocimientos técnicos suficientes como para poder desarrollar el análisis pericial o el estudio técnico pericial para poder llegar a una respuesta o poder determinar los hallazgos específicos dentro del proceso de análisis. En otras palabras, ¿no es cierto? Lo que se quiere es relacionar los hechos también con la capacidad técnica y competencia técnica que tiene el perito para realizar ese estudio de casos de acuerdo a la metodología específica. Solamente por efectos de recordarles, dentro del ámbito pericial y específicamente en esta temática que nos ocupa, que es mostrar que el perito tiene conocimientos, sin duda alguna hacemos alusión de manera directa y sumamente relativa al trabajo que realiza el perito en función de esos cuatro grandes elementos o variables que están relacionadas al aspecto propio de la competencia, que era el estudio o la formación que tiene, ¿no es cierto?, el conocimiento que ha desarrollado, la experiencia en el ámbito pericial y el uso adecuado y de la utilización de las técnicas y herramientas periciales, es decir, aquellas destrezas, habilidades que tiene para el manejo de los equipos. Yo había citado el día de ayer, por ejemplo, algunos equipos. Entre ellos se me ocurre en este momento un microscopio, por ejemplo, de comparación balística,
en donde pueda aplicar las técnicas de superposición, de yuxtaposición, para el análisis correspondiente de los microestriados o las microestrías que presentan tanto en este caso, de manera particular, hablando de un microscopio de comparación balística, de una bala, ¿no es cierto? Y también de una vaina, es decir, en el plano de la vaina como tal, también tenemos microestrías y ciertas características específicas que nos permiten identificar. Y para ello, el perito debe tener el conocimiento suficiente, la experiencia también suficiente y la habilidad y destreza para el manejo adecuado de ese tipo de herramientas como es un microscopio de comparación balística, por ejemplo. De igual manera, vamos a ver y preguntarnos qué es lo que sabe el perito, qué es lo que sabe ese testigo respecto del trabajo que ha desarrollado o está realizando. Y esto con el propósito de hacerle preguntas sobre los hechos y sobre la materia de la cual está dictaminando en el caso del perito, ¿sí? Y de igual manera, ¿para qué es lo que estamos haciendo esto? Es para hacerle preguntas sobre los hechos específicamente de esta materia que está periciando o está dictaminando. Dentro de este contexto tenemos igualmente varios estudios, varios documentos que afianzan este trabajo y esta técnica dentro de la metodología del interrogatorio a fin de consolidar aquellos aspectos elementales, sustantivos, relevantes que vayan a poner, valga la redundancia, relevancia dentro de la narrativa de los hechos y la participación del perito en el análisis pericial. Aquí es importante señalar lo que yo también les indicaba al inicio de mi intervención el día de ayer, que esto pues fue parte de una experiencia en la Universidad de San Diego sobre la litigación oral con énfasis en materia pericial y en donde se establece que el perito no gana ni pierde un juicio, ni se le está evaluando como tal. Lo que se está haciendo, lo que se intenta hacer a través del interrogatorio y su participación de manera expositiva y explicativa en la etapa del juicio, es que el perito aporte conocimientos especializados en base de su experiencia y sus actividades de competencia profesional que ya hemos visto en estos 4 elementos y con las variables ya indicadas. Entonces, es importante que aquí no se trata de que el perito gane o pierda, o el abogado gane o pierda, sino simple y llanamente se matice de manera oportuna, de manera objetiva, de manera clara, de manera imparcial, el trabajo con transparencia que realizó el perito y el resultado que él obtuvo de aquella aplicación metodológica, de aquella utilización de técnicas y sobre todo de la ejecución de un procedimiento sistémico, sistemático, ordenado, cronológico, para tener un resultado positivo en el caso de estudio particular. Y adentro del interrogatorio, ¿no es cierto? Es necesario puntualizar que el perito o los peritos que son llamados a juicio, en estos pues el fin último o el objetivo nuclear de este llamamiento a la audiencia del juicio es para que el perito pueda exponer de manera amplia su informe pericial, en observancia a aquellos principios del proceso oral, ¿no es cierto?, acusatorio, y en donde básicamente se hace referencia a la inmediación de la prueba como elemento sustancial dentro del juicio oral. En este, pues lógicamente, reafirmamos y reiteramos que las preguntas del interrogatorio directo deben ser abiertas, deben estar enfocadas en los aspectos de la acreditación, la relación con los hechos en cuanto al análisis pericial, es decir, que el análisis pericial responda a un objeto que sea pertinente con la investigación y lo que se quiere aclarar dentro de ese proceso investigativo. Y de igual manera, una exposición clara, precisa, concisa de los hechos como tal y en contraste con el análisis de los indicios y o evidencias que se pudieron obtener o recabar en lugar de los hechos. De igual manera,
como habíamos hablado, ¿no es cierto?, en esa secuencia del interrogatorio, una de las primeras actividades o etapas, por así decirlo, dentro del interrogatorio es la acreditación. La acreditación del testigo, y en este caso particular me refiero específicamente a la acreditación ya del perito, en donde usualmente se parte por una identificación, ¿no es cierto?, de manera particular, la profesión que ostenta o que ejerce el perito, la formación profesional, las titulaciones que pueda tener en relación con el campo de experticia o la materia específica a la cual él está periciando o está desarrollando de manera profesional, y otros elementos adicionales. Pero principalmente se acredita, ¿no es cierto?, en función de la profesión, es decir, su formación, la titulación que obtuvo, en base de esos conocimientos, la experiencia que ha tenido a lo largo de el quehacer profesional y específicamente pericial. Usualmente suelen preguntar en la parte del interrogatorio, ¿no es cierto?, y específicamente atendiendo un poco a la experiencia que usualmente nos preguntan, es dónde se formó. Es decir, uno tiene que describir o exponer el lugar donde se formó, si es a nivel nacional, si es a nivel internacional, en alguna entidad de institución o institución superior. Por ejemplo, en mi caso, mi formación es en el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile. Tengo la especialidad tal, etcétera, etcétera, y se va describiendo básicamente lo que se ha hecho. Igualmente, en el tema de las titulaciones, el título que ostento, perito criminalístico, especialista en tal cosa, y que en el campo de la experiencia profesional, específicamente en el área que a mí me compete, por ejemplo, tomemos para enunciar de manera puntual la documentología. Entonces, ¿qué tiempo yo llevo haciendo pericias documentológicas? ¿Cuántas pericias documentológicas he tenido la posibilidad de realizar en función del objeto pericial o en analogía al objeto pericial? Entonces, ahí uno dice, mire, en los 20, 22, 23, 25 años que yo llevo periciando, pues yo he realizado no menos de 400 pericias en estas áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes conocen por la procedencia mía y la formación en el ámbito policial, pues en los diferentes grados de teniente, yo ya fui parte de la estructura de criminalística, y pues periciamos en todos los grados, lógicamente, y pues ya fuera de la institución también seguimos en esta actividad pericial. Entonces, lo importante de esto es focalizar esa acreditación de la suficiencia en conocimiento y experiencia. Y en términos muy puntuales, estamos hablando de competencia técnica, no es otra cosa. Aquí en la acreditación estamos tratando de reafirmar lo que es o lo que el perito debe tener como componente indispensable de competencia. Es decir, el perito es competente para realizar ese tipo de análisis periciales. Y lógicamente estas preguntas tienen una relación, una connotación específica, y están dirigidas o orientadas para obtener la información personal. Disculpe, ¿alguien decía algo? Ok, continuamos. Entonces, visto este escenario, ¿no es cierto?, del interrogatorio, en la primera fase de ese interrogatorio, vemos que es necesario acreditar, ¿sí? Dentro de este elemento relacionado como segunda etapa, por así decirlo, al trabajo que se ha desarrollado en cuanto a la gestión pericial de manera particular, está relacionado en esta segunda etapa, reitero, con la relación de los hechos. Es decir, ¿cómo conoció en este caso el perito del caso, ¿no es cierto? ¿Quién le notificó? ¿Por qué vía le hicieron conocer? Que aparentemente no resulta trascendente, pero por efectos propios de establecer el hilo y la sistémica de la gestión pericial,
tiene que conocerse, ¿no? Tiene que establecerse y puntualizarse de manera particular para que no haya ninguna tergiversación o sesgo. Y aquí me voy a permitir hacer un paréntesis. ¿Alguien ha escuchado o ha conocido de alguna forma o ha llegado a su conocimiento de alguna forma lo que es el famoso sesgo cognitivo? Dejo solamente en ustedes para ver si es que de pronto alguien que haya escuchado el famoso término de sesgo cognitivo. Al parecer no. Bueno, les voy a dejar en ustedes solamente por efectos de puntualización de manera particular. El sesgo cognitivo se utiliza mucho en el ámbito forense y en otros ámbitos igual, ¿no? Y que tienen relación directamente con los juicios que nosotros podemos obtener o realizar de una actividad. Es decir, cuando la información no está completamente establecida y siguiendo un lineamiento claro, pues ahí se habla de un sesgo. Y el sesgo cognitivo tiene relación a esos atajos mentales que tenemos. No, yo ya sé, esto se hace así y me salto los pasos. Es decir, no sigo un protocolo, no sigo un procedimiento de manera particular. Y ojo, no lo estoy utilizando el protocolo como sinónimo de procedimiento, porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Les dejo en ustedes estos términos para que ustedes también tengan la posibilidad de un poco indagar o investigar para aclaratoria y aclaración propia de ustedes, ¿ok? Entonces, el sesgo cognitivo no es nada más que un atajo mental que nosotros los seres humanos utilizamos. Y eso se utilizan en todas las actividades y en todas las áreas del conocimiento del ser humano. Pero en ciencias forenses se ha llegado a establecer estudios científicos en diferentes laboratorios, principalmente de Europa y Estados Unidos, que tienen relación con este sesgo. Y muestra de ello, bajo el argumento de los nuevos paradigmas de las ciencias forenses, a partir del 2005 se comenzó a trabajar ya en estudios mucho más objetivos, no solamente empíricos, sino ya de corte académico e investigativo, para poder establecer explicaciones lógicas de qué es lo que sucede en la administración de justicia y principalmente en el tema pericial con este famoso sesgo cognitivo. Hay un sesgo de anclaje, un sesgo heurístico que se tiene que conocer exactamente para poder determinar que cuando uno está trabajando no puede segmentar ningún tipo de información o peor aún el procedimiento que uno sigue bajo un protocolo esquemático definido que utilizan la mayoría de los laboratorios a nivel mundial. Entonces, tomando en consideración esto, pues es importante ahondar y conocer, saber y matizar en la audiencia cómo el perito en este caso conoció del caso. Y usualmente sabemos, ¿no es cierto?, por experiencia propia y dentro de los ámbitos periciales y cotidianidad específica, que la notificación nos viene desde, en este caso puede ser fiscalía, puede ser de algún juzgado de manera particular, dependiendo de la materia, en la cual se nos notifica que hemos sido designados en calidad de peritos y que pues lógicamente nosotros tenemos que en calidad de peritos acercarnos a el despacho para poder revisar y tener acceso a la información y empaparnos en buen romance de qué es lo que tenemos que hacer o qué diligencia tenemos que practicar dentro del ámbito pericial, con el propósito de dar respuesta al objeto pericial, ¿sí? ¿Por qué fue designado el perito en este caso? Pues lógicamente, cuando nosotros nos encontramos en un esquema de registro nacional, por así decirlo, eh, ese registro nos permite tener la posibilidad
de ser designados dentro del tema pericial, en las diferentes especialidades en las cuales nosotros nos hayamos calificado y constemos en ese registro. De igual manera, ¿qué estudio se ordenó a realizar? Es decir, aquí es importante precisar que la pertinencia de ese estudio tenga relación con la teoría del caso y los indicios que hayan sido colectados del lugar de los hechos. De igual manera, es necesario puntualizar o focalizar en la pregunta, ¿lo hizo usted solo o participó con alguien más? Porque a veces, usualmente en el ámbito netamente de laboratorio oficial o estatal, como es criminalística o el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ahora, pues a veces designan a dos peritos, ¿no? Y esto tiene una connotación muy particular dentro de la metodología que usualmente se vino utilizando por muchos años. Entonces, es importante tomar en consideración todos estos aspectos, porque también hemos tenido o hemos sido, digamos, designados un perito civil, en este caso hablemos mi persona, que yo ya estoy fuera de la institución, ¿no es cierto?, algunos años y soy perito particular, pero yo ya no estoy dentro de la estructura de un laboratorio estatal. Entonces, a veces me han designado que un perito civil con un perito oficial. Entonces, y usualmente el procedimiento, por así decirlo, es que los dos peritos hagan su trabajo por separado. No he visto yo casos y no he tenido yo también la oportunidad de participar en casos en conjunto en los cuales se presente un solo informe. Es decir, el perito civil en este caso, ¿no es cierto?, con un perito del laboratorio o del área del servicio que presenten en conjunto y firmen los dos. No he visto en ese caso, pero sí he visto que cuando a mí me han tocado me han designado en este sentido, hemos hecho dos informes por separado. Entonces, esto es importante también considerarlo en función de la designación de la persona que ordenó el realizar la pericia como tal y el objeto que tiene relación efectivamente, y reitero, con la teoría del caso. ¿Qué es lo que se busca también dentro de esto, ¿no es cierto? A la persona que levantó la mano, le vamos a dar paso al final, por favor, para poder darle respuesta a todo lo que usted tenga inquietud en este sentido, ¿ya? Y dentro de este contexto también en relación con los hechos que el perito conoce, hay que también establecer, insisto, esa conexión del perito con el caso. El análisis realizado tiene base alguna ciencia, por supuesto. ¿Cuál es la ciencia en la cual tiene la estructura madre de la gestión pericial? Si estamos hablando, ¿no es cierto?, de documentología, se habla de una ciencia. ¿Por qué? Porque dentro de este aspecto tiene métodos propios, tiene un objeto propio, tiene leyes propias que dentro del ámbito propio de la escritura, por ejemplo, tienen mucha incidencia. Entonces, por eso se dice que en este caso, una de las áreas como es la documentología, la balística, se hablan en sí de términos generales de ciencias y por eso en su conjunto se habla de las ciencias forenses, ¿ya? ¿Qué dice la ciencia sobre la parte pericial, sobre la parte del análisis, por ejemplo, de documentos? ¿Qué dice la ciencia respecto del análisis de el mecanismo de disparo de un arma de fuego? ¿Qué dice la ciencia de análisis comparativo de las huellas dactilares? ¿Sobre qué soporte se fundamenta o se sustenta el estudio que yo hice? Entonces, ahí hay trabajo y hoy por hoy se discute mucho el tema de la cienticidad o la cientificidad, como también se le suele decir, de las ciencias forenses y las ciencias dentro del ámbito pericial. De igual forma, se explique cuál fue su actuación en el caso, cómo intervino, qué actividades desarrolló y realizó dentro de la materia pericial. Usualmente, ¿no es cierto?, esta pequeña explicación tiene relación con lo que yo como perito hice. Acudí,
revisé el expediente, se me entregó bajo cadena de custodia, por ejemplo, tal o cual indicio o tal o cual elemento material de prueba, y sobre eso se trabajó. ¿Cómo lo trabajé? ¿Cómo lo desarrollé dentro del ámbito descriptivo desde el momento que fue entregado o desde el momento que fue retirado del centro de acopio temporal o un centro de acopio permanente, que también puede pasar? Todos esos detalles son los que cuentan a la hora de explicación en el momento ya de la intervención como perito. ¿Cuál es su opinión sobre el caso basado en la ciencia? Y aquí hay un sesgo, por así decirlo, en cuanto al tema al término opinión, porque a veces se juzga o se sesga el contenido mismo de lo que significa una opinión. Y no es nada más que, en términos muy generales, cuando nosotros hablamos de opinión, pues sin lugar a duda lo hacemos en base del conocimiento técnico que cada uno de nosotros, en función de su formación, de su competencia técnica, tiene frente a una determinada acción o actividad. Es decir, nosotros dentro del ámbito propio establecemos, cuando decimos opinión, estoy valorando el trabajo técnico sobre una base metodológica y la utilización de ciertas técnicas para obtener un resultado. Entonces, a veces decimos, pero es una opinión individual. No, no, pero por eso decimos, basado en la ciencia. Yo no me estoy inventando y mi opinión no es a título de Roberto Moreno, es a título de perito en base del procedimiento técnico y todas las leyes, principios, presupuestos, premisas que dentro del ámbito pericial de la materia que soy competente para poder ejercer, pues lo tengo que realizar. Igualmente, ¿no es cierto? Si estos estudios de manera particular fueron realizados en un laboratorio o dónde fueron realizados, porque también hay veces que más que la normativa per se, a veces pienso que es cuestión de procedimiento no bien establecido. ¿Y por qué, por ejemplo? Si tenemos un tema de cheques y hay una falsificación, muchas de las veces esos elementos, ¿no es cierto? Esas evidencias en el tema civil principalmente no nos permiten trabajarlos en un laboratorio. Y nos dicen en los juzgados que los peritos tenemos que trasladarnos allá. Pero, por ejemplo, si nosotros eso dentro del procedimiento técnico se tiene que utilizar, por decir algo, un video comparador espectral, o como se conoce por sus siglas, ¿no es cierto? Un BSC de la marca que sea, no son pues equipos transportables, son equipos de laboratorio. Entonces, ¿cómo voy a dar respuesta a un trabajo pericial si tengo limitaciones para obtener el elemento material de prueba sobre el cual tengo que periciar? Y ahí vienen, ¿no es cierto?, ciertos elementos, ciertas condicionantes que dicen es que no pueden salir de aquí el original. Y ahí también tenemos limitaciones de algún otro corte o índole, porque dicen, sáquele una copia y trabaje en la copia. Claro, en las copias hay cómo trabajar, pero hay ciertas limitaciones de orden técnico frente al objeto pericial, es decir, ¿qué es lo que yo estoy buscando de ese documento? ¿Qué tipo de estudio o análisis voy a realizar en ese documento? Entonces, todo depende de estos factores y variables como para poder realizar ese estudio. Pero es importante ver si es que el estudio se lo hizo en el laboratorio o en el lugar donde se encontraba el elemento. Y si es que el perito también contaba con los elementos suficientes como para poder realizar ese tipo de análisis en ese lugar que no sea el laboratorio. Y finalmente, ¿no es cierto? Dentro de esto, en la exposición de los hechos, tiene mucha relación con el relato, es decir, la narrativa que nosotros utilizamos en base de lo observado. Es decir, cómo yo encontré qué es lo que yo identifiqué sobre la base del trabajo
y, lógicamente, establecer a qué resultado llegué. Esa es la parte sustantiva de esto. Y, lógicamente, aquí se intercalan y argumentan bajo ciertos presupuestos, formulación de interrogantes que permitan aclarar ciertos elementos que dentro del procedimiento relatorio debemos considerar. Por ejemplo, les he traído en colación qué normas de calidad utiliza y aplica en el análisis pericial. Esto es importante porque yo he escuchado muchos comentarios y algunos incluso un poco fuera de contexto, en donde dice, ¿para qué me sirven las normas de calidad? Las normas de calidad lo que buscan es establecer un procedimiento homologado, no desde la perspectiva cerrada, sino más bien amplia, de estandarización bajo directrices específicas que me permitan garantizar la calidad de mi resultado. Y para ello es seguir un procedimiento, no saltarse ni incurrir en ningún sesgo, sino por el contrario, a ver qué normas son las que nosotros utilizamos. Y ahí hay muchas normas, ¿no? Dependiendo de el área o la materia que se vaya a apreciar, pues hay normas, las famosas normas ISO, ¿no? Que es un organismo internacional de estandarización y que no son en realidad una camisa de fuerza. Y ahí también hay ciertos sesgos respecto de esto. Una norma de calidad lo que busca es garantizar que su producto cumpla con ciertos estándares y que los resultados se adecúen al objeto pericial con base a las técnicas y a los procedimientos que se deben utilizar. Eso es lo que busca. Entonces, hay varias normas que se aplican y hoy por hoy se están trabajando ya en unas normas ISO dentro del ámbito forense que son exclusivamente forenses, porque antes se tenía algunas normas que dentro de las ISO son aplicables a los laboratorios. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la famosa ISO 17025, la ISO 17020, que son las que se utilizaba usualmente en el ámbito forense de manera particular. Pero hoy por hoy, como les decía, ya tenemos otro tipo de normas exclusivamente de las ciencias forenses, que eso es lo que se ha buscado. Y para ello se realizó una, por así decirlo, se agrupó a diferentes expertos a nivel internacional de diferentes laboratorios para la construcción de este tipo de normas, en donde son básicamente 3 partes de manera particular, que ya están vigentes, ¿no? Y me refiero a las normas 21043-1, 21043-2 y 21043-3. Esas son las partes de estas normas que son ya exclusivas de las ciencias forenses. Entonces, es importante, por lo menos, no conocerlas al dedillo, pero sí entender cuál es el alcance y para qué me sirve ese tipo de normas, con el propósito de articular todos los aspectos propios, tanto, por ejemplo, en el reconocimiento, primero la terminología, porque a veces nosotros utilizamos terminología, y no queremos, y en este ámbito me voy a permitir hacer un paréntesis, y a veces nosotros les damos por sinónimo, ¿no? Y lastimosamente la costumbre hace ley, y ustedes no me van a dejar mentir. Por ejemplo, en el ámbito propio de el análisis de los textos manuscritos con el ánimo de comparación o con fines de comparación, pues simple y llanamente se habla del análisis grafotécnico, ¿no? Y nosotros, y en la gran mayoría del ámbito judicial, todavía se sigue confundiendo y se sigue utilizando el término grafología y le dan como sinónimos y no es así. Entonces, tenemos que en ese sentido ser muy específicos y sobre todo ser muy doctrinarios en la parte conceptual. Hablar con los términos que nos corresponden para no dar lugar a suspicacias y peor aún a interpretaciones sesgadas que pueden entorpecer en un momento dado el trabajo netamente pericial. Si me dan un momentito nada más, porque estaba trabajando en mi computadora
y ya me dio la alerta de que se está agotando la batería. Si me dan 2 segundos nada más para poder conectar y que no me vaya a quedar en la mitad, les agradecería. No me, solamente un segundito nada más. Perfecto, ya estamos nuevamente en el aire. Entonces, les decía que es muy importante el considerar todos estos aspectos para no tener ninguna sorpresa que nos genere un dolor de cabeza en el momento que utilizamos cierta terminología, ¿no? Y para eso justamente son estas normas para poder estandarizar no solamente la parte procedimental de Con esta manera general, camiseta parece que emoción. perdón. Sobre esa ola. Bueno, sigamos. ¿Qué controles aplica a los equipos que utiliza? Entonces, aquí también es importante dentro de este aspecto considerar el tema de los mantenimientos de los equipos. ¿Qué tipos de equipos tiene y a qué controles y mantenimientos se aplican? Porque a veces, claro, en nuestras lógicas tenemos ciertos procedimientos que están documentados, pero a lo mejor no lo solemos dar cumplimiento en cuanto a los tiempos y a los tipos de mantenimientos que se deben ejercer en los instrumentos, en los equipos como tal. Se utiliza tipos de algunos reactivos certificados. Si se realiza una revisión técnica y administrativa de los informes que se emite, ¿cuál es el proceso que siguió para llegar a su diagnóstico o a su resultado? ¿Cuál es el resultado de su diagnóstico de manera particular? ¿Por qué ha arribado a una conclusión? Todos esos elementos tienen vinculación con el relato y lo observado en función de la ejecución de ese procedimiento que se adoptó en determinado momento. Dentro del ámbito propio, nuevamente, de la planeación del interrogatorio, ¿no es cierto? Y específicamente centrados en cuanto a la parte Ya está organizativa. turbo, ya. Es decir, la organización del interrogatorio, como ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Es una cuestión de estrategia. Y esa estrategia debe ser considerada bajo un lineamiento amplio, global e integral. Debemos también, hasta cierto punto, conocer los aspectos propios de las personalidades de nuestros testigos. Hay personas que no pueden, incluso son muy nerviosas, y no es que no pueden desenvolverse en público, pero les cuesta y comienzan a ponerse o se ponen tan nerviosas que es difícil realizar un interrogatorio. Entonces, siempre es importante, por ejemplo, en ese contexto, es a saber y conocer un poquito, y se habla en sí de términos muy generales de la personalidad, cómo es el testigo, cómo es el perito dentro ya del ejercicio propio de la parte expositiva principalmente, ¿no? No la parte narrativa o escrita de manera puntual. Pero eso nos ayuda a entender, incluso a establecer, insisto, cuál va a ser la estrategia en la presentación de los testigos. ¿Qué tipo de preguntas se va a hacer? ¿Cuál es la dimensión de los hechos dentro del marco del proceso de investigación? ¿Qué elementos son los relevantes? Y sobre todo, ¿qué es lo que yo voy a preguntar? No voy a utilizar tecnicismos demasiadamente finos en los cuales, en vez de generar una respuesta positiva por parte de la persona que está siendo interrogada, pueda tener un impacto negativo, ¿sí? Es decir, que no entiendo la pregunta, me puede repetir, y eso resta no solamente fluidez, sino también resta relevancia a la exposición y a la calidad del testigo como tal. Otro de los aspectos es la puntualidad. Y esto, vean, uno ha vivido casos y casos, ¿no? Que se han suspendido. No, ya llega, está viniendo, ya es que el tráfico ya me dice que en 5 minutitos está. Y a veces esos 5 minutitos
Chutica, dicen, ¿sabe qué? Se suspende la audiencia. Y los que sí hemos estado puntuales, y a veces sea abogados de defensa, abogados de acusación, señores fiscales que han llegado atrasados y que lógicamente son cosas que uno las debería prever. Claro, más allá de situaciones fortuitas que se puedan presentar, ¿no? Sin duda, pero créame que yo he sido testigo presencial de muchos de estos eventos de impuntualidad. Entonces, siempre es importante para todos los testigos, para toda la gente que está llamada a la audiencia oral, pues que estén con la antelación del caso. El tema de vestimenta, también a algo me referí el día de ayer, en donde, por ejemplo, en estos aspectos propios de ejercicio y capacitación, hay unos formularios que dentro de las normas ISO nosotros utilizamos de manera particular para evaluar todos estos aspectos. Postura, la primerito, ¿no es cierto?, en cuanto a la presentación mismo, temas de vestimenta, cómo tiene que ir vestido, en este caso el testigo, la postura que debe adoptar el testigo, lo que yo les decía ayer, el lenguaje no verbal, el que no se presenta y todo mundo está pendiente, en donde yo puedo aparentar tranquilidad, pero si estoy con un tic en mi mano o en el dedo o en las manos y en los dedos, pues eso da cuenta de mucho, ¿no? No solamente el estado de nerviosismo o estrés que puede presentar la persona, sino también eso puede generar una distracción, principalmente a los principales actores, valga la redundancia, que son, en este caso, el juez o el tribunal. Dentro del aspecto propio de la entrevista, establecer ciertos elementos y lineamientos que lleven a una selección de los testigos. Es decir, si yo tengo un testigo que me va a generar un impacto negativo, prefiero no presentarle a ese testigo para que no me vaya a tener un impacto, insisto, negativo en mi teoría del caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede en el contrainterrogatorio a esa persona me puede desbaratar en sí mi teoría del caso. Tanto en la orden, en la selección del orden de presentación de los testigos. Esta parte es muy importante. Yo les decía que dependiendo de la estrategia que adopte la persona que sea, esté en el escenario como tal, en la etapa del juicio, pues sin duda alguna debe establecer un orden. Y usualmente fortalecido en el inicio con un testigo que sea fuerte y que esté en ese sentido cronológico secuencial de los hechos, de los eventos. Presentar en forma cronológica a cada uno de los testigos y también presentar a los testigos más creíbles. Esas son las, digamos, directrices generales de una planeación del interrogatorio y sobre todo focalizados, insisto, al tema pericial. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, hay veces que, por ejemplo, en un tema de algún caso X que tuve, y en donde por efectos propios de la acción o la accionar de las actividades que se desarrollaron, la persona, en este caso Fiscalía, decía, para que usted vaya primero. Le decía, discúlpeme, yo sugiero que no tengo que ir primero. ¿Por qué? Porque yo voy a generar ciertas interrogantes que no van a poder ser subsanadas por la perito que va a tener que intervenir acá. Yo sugiero que en ese orden cronológico vaya este perito, este otro perito y al final entro yo. Entonces, con eso, ya en este caso, las partes dentro del proceso y en ese espacio que se llama, ¿no es cierto?, sala de audiencia, van a tener claridad y lo mío van a entender, pero perfectamente. Y como tenemos ayudas gráficas, va a ser mucho más comprensible y yo me comprometo en utilizar lenguaje sencillo, no muy técnico, estrictamente donde no pueda ser de otra manera. Ahí lo vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, ese es un tema que sí es importante considerarlo en el momento que se tenga esa cronología y esa forma
articulada de manera secuencial en la presentación de los testigos. El contrainterrogatorio, ¿cierto? Como sabemos, el contrainterrogatorio usualmente a las preguntas que ya fueron contestadas, pues se centran de manera puntual con el propósito de ampliar esa declaración, tomando en consideración, insisto, las propias palabras del testigo y en este caso el perito. Entonces, aquí lo que se trata es de ampliar esa declaración con preguntas principalmente que traten de abordar la credibilidad del testigo, la veracidad del testimonio y la información que el testigo declaró. O sea, esos componentes son básicos que la persona que va a contrainterrogar debe tener claridad como para poder trabajarlo de manera objetiva, técnica y lógicamente imparcial, porque lo que queremos es que se establezca esa realidad y resaltando aquellos componentes propios de la narrativa y en este caso de la credibilidad, que es la parte fundamental, ¿no? Resaltando aquella información que resulta relevante y que fue abordada por el testigo ya en el interrogatorio. Lo que se busca también es generar una evidencia o tratar de buscar evidencias, contradicciones o evidenciar las contradicciones que el testigo pudo haber generado en un momento dado en el proceso propio de la entrevista inicial durante el interrogatorio, me refiero, ¿no? A eso me refiero con entrevista. Y que esto pues fue contestado de manera puntual en el interrogatorio. Entonces, en el contrainterrogatorio lo que se busca es ampliar esa declaración tomando las propias palabras del testigo o del perito y básicamente focalizado en estos tres aspectos: la credibilidad, la veracidad y obtener información que pueda contradecir o pueda evidenciar una contradicción a favor, en este caso, de la una parte o de la otra parte. Eso es importante el considerarlo. Sin duda alguna, es importante dentro de este contrainterrogatorio también trabajar en ciertos ámbitos. Es decir, se debe ejercer un tipo de control de manera particular a efectos de definir ciertos elementos propios, insisto, de este contrainterrogatorio con el propósito de relevar la credibilidad, la veracidad y la información. Entonces aquí en esta tabla que ustedes pueden visualizar en pantalla, el tipo de control, por ejemplo, un preliminar en donde se centra, ¿en quién se va a centrar? En el testigo y en el testimonio. En el testigo, la credibilidad, es decir, tratar de cuestionar sobre las circunstancias del hecho, qué influencias, qué intereses, qué antecedentes personales tiene sobre tal o cual hecho o sobre tal o cual pericia que se realizó. Busca también cerciorarse si el testigo está libre de alguna circunstancia cuestionable y también para definir cómo incide, es decir, la credibilidad o la incredibilidad del testigo como tal, como persona, ¿no? Eso es importante considerarlo para poder establecer esa facultad decisoria de si es necesario contrainterrogar al testigo de manera particular. Y lógicamente de los dichos, ¿no es cierto?, del testimonio de esta persona. ¿Es veraz ese testimonio en función de la percepción, la cohesión sintáctica o narrativa que ha imprimido o lo puso en ejecución o en tapete durante la exposición y la consistencia con la que esta persona expuso ese testimonio? El testimonio está libre de circunstancias que podrían cuestionarse. Esos son elementos que se deben considerar. La verosimilitud o inverosimilitud del testimonio. La verosimilitud, para que ustedes tengan una referencia, es el nivel de certeza que tiene esos dichos, ¿no? ¿Qué tan certeza, qué grado de certeza o qué tan precisos son esos dichos respecto de la percepción, la cohesión y la consistencia de la narrativa? Y también un control presencial de la información, es decir, la integridad. ¿Y a qué se refiere con la integridad? Que la información esté completa, que no sea sesgada,
que no se juegue con los intereses de cierto tipo de información para favorecer o restar, digamos, mérito a un trabajo. El testimonio favorece en la parte de la teoría del caso al contrainterrogador o del contrainterrogador. Eso es lo que se podría desarrollar. La teoría del caso del contrainterrogador con esta información es vital, se afianza en algo, le puede deslegitimar, puede restar veracidad o credibilidad, pues es lo que dentro de este ámbito se tiene que definir para poder establecer esa teoría. Ustedes al final, al pie, pueden ver y está en el material de apoyo las citas y las fuentes de donde existe toda esta información, que insisto, es sumamente importante y yo les recomiendo que la puedan leer, la puedan revisar para fortalecer ese conocimiento dentro del ámbito propio de la litigación y específicamente con estas técnicas tanto en el interrogatorio como el contrainterrogatorio. ¿Qué conclusiones podemos llegar? Sin duda, el aspecto propio de la litigación oral, pues se constituye en ese ejercicio estratégico. Nuevamente reitero esto porque es la parte sustancial de la litigación oral. A veces nosotros no lo concebimos así, pero es un ejercicio estratégico a través de un conjunto de actividades en donde se diseña la teoría del caso. Aquí es donde se trabaja de manera articulada en esa teoría de caso. ¿Para qué? Para buscar una explicación de cómo se fueron desarrollando los hechos, en qué instancia, qué etapa, cuál fue el grado de participación, quiénes nomás participaron, el número de los participantes y cuáles están involucrados directamente con la escena del hecho. Esos son los lineamientos de manera general en el ámbito propio de lo relevante de la litigación como aquel ejercicio estratégico. También es necesario que dentro de la litigación oral se vea una capacidad, es decir, el objetivo fundamental o la razón nuclear de esta litigación es tener la capacidad de persuadir al juez mediante argumentos válidos, argumentos sólidos, argumentos objetivos, porque eso es importante. A veces, por ejemplo, le voy a citar un caso en el que tuve la oportunidad de participar, pero es que yo estuve a tal hora o esta persona estuvo a tal hora y el testigo dice que esta persona no estuvo ahí. Cuando lo relevante es que con qué yo puedo demostrar, no solamente el hecho de decir, tengo esa capacidad demostrativa, tengo algún video a lo mejor que me diga que yo estuve a esa hora en tal lugar, tengo una llamada telefónica, tengo una fotografía de la cual yo pueda realizar un análisis de los metadatos para poder tener certeza de que esa persona efectivamente estuvo en otro lugar y no en el lugar que dice un testigo haberlo visto. Entonces, eso es la capacidad argumentativa. ¿Con qué elementos yo cuento de manera objetiva para poder desvirtuar lo que me están indicando? De esta manera, se debe tomar en consideración la participación que tiene, en este caso, el testigo dentro del proceso para probar o no la inocencia con la verdad de los hechos y todo lo que está aparejado a la gestión pericial y desde la perspectiva del uso de la prueba pericial en el lugar de los hechos y más allá, porque a veces ustedes saben un elemento, un indicio, una evidencia, no solamente se colecta en el lugar de los hechos, sino también en posesión de la persona víctima o en posesión del victimario, ¿no? Y ahí tenemos casos y casos que podríamos citar y poder conversar al respecto. En el proceso del interrogatorio, ya sea de un testigo o un perito, pues en este consiste en la elaboración de una serie de preguntas con el objetivo de obtener respuestas que sustenten de manera objetiva para un buen juzgamiento. Es decir, ese tipo de preguntas son importantísimas y que dentro de la consistencia propia y de la estructura del informe tienen que realizarse para relevar el valor del hallazgo conclusivo a la cual arribó el perito. ¿Sí? Con esta técnica, con esta metodología, con estas herramientas, se identifica que
este documento no es falsificado, que la firma es auténtica, que el arma no fue disparada o por sus capacidades o calidades o condiciones propias de los mecanismos de disparo, no fue susceptible de realizar un disparo. El objetivo principal de una objeción, como lo habíamos señalado, pues tiene vinculación con la forma que tiende a tratar de asegurar la calidad de la información, para que ésta sea narrada de manera coherente, de manera correcta por el litigante y que ésta tenga una valía específica en el uso del caso. Cuando uno va a, cuando está ya en el interrogatorio, en el directo, y también en el contrainterrogatorio, siempre es importante escuchar con atención las respuestas del testigo y en este caso particular del perito. ¿Por qué? Porque si yo estoy atento, tengo una escucha activa como tal, puedo entender y poder construir ciertas preguntas para el contrainterrogatorio, porque recuerde, el contrainterrogatorio tiene relación directa con las respuestas que el testigo da en el interrogatorio. Cuando es necesario, se puede pedir permiso al tribunal para apoyar la memoria del testigo. En este caso, por ejemplo, cuando hay temas muy áridos o peritajes muy técnicos, por ejemplo, números o, por ejemplo, datos específicos en la parte informática, en la parte ilustrativa o demostrativa de un video, en el contenido de unos archivos, etcétera, donde son muy complejos. Y claro, el perito, por más que tenga claridad en el tema, muchas de las veces hay abogados que preguntan de manera puntual. Usted dice en su informe número tal, en la página tal, y establece el código 00151722. ¿A qué se refiere? Chutica, yo diría, discúlpeme, necesito mirar el informe para saber de lo que se trata o lo que me está preguntando para no errar en mi respuesta y que eso a lo mejor pueda ser sujeta de algún cuestionamiento. Entonces, ahí es necesario pedir permiso para apoyar la memoria técnica digamos, la memoria, en este caso, cognitiva del perito a través de, ok, esto se refiere al metadato que obtuve de esta fotografía y en el cual me indica que con esta codificación, pues esta codificación, más bien dicho, tiene relación con el tipo de cámara que fue utilizada para la obtención de esa fotografía. Ok. ¿Qué tan relevante es? No lo puedo decir yo. Eso lo destaca, en este caso, la parte que está formulando el tipo de pregunta. Igualmente, para contrainterrogar, se debe considerar temas definidos previamente, preguntar con lenguaje sencillo, evitar tecnicismos jurídicos, mantener contacto visual con el testigo y los jueces, modular la voz al preguntar, usar frases de transición para cambiar los temas. Esto es importante, ¿no? Estas son técnicas que dentro del proceso propio de las técnicas de interrogatorio también nos indica que se debe utilizar cierto tipo de frases de transición. Colocar se pone de manera puntual, ¿no es cierto? Una lupa. ¿Por qué decimos una lupa? Es decir, magnificar aquellos detalles que son relevantes para el proceso y mi teoría del caso. Reitero, todo está abonado a la gestión participativa de fortalecimiento, de relevamiento de la teoría del caso. ¿Para qué? Para remarcar la información haciendo eco de manera particular de todo lo dicho y cerrar la participación con un impacto que sea suficientemente significativo y que tenga una ponderación y connotación dentro del tribunal o del juez. ¿Y por qué decimos esto? Porque recuerden que lo que se busca es persuadir de manera transparente, de manera clara, de manera sencilla, de manera objetiva, de manera imparcial al juez para que él pueda tomar una decisión y una evaluación propia de todos los elementos que se han presentado para que él pueda resolver y pueda decidir.
Esto es de manera particular en la parte esta expositiva. Y como yo les había dicho el día de ayer, me voy a permitir tomar unos minutitos para poder revisar con ustedes el documento que les había señalado y que espero que ya alguno de ustedes lo haya podido conseguir. Sí, se me dan un 5 nada más para poder realizar la transición de esta presentación a el documento que ayer les señalé. ¿Qué es esto? ¿No? Las técnicas de identificación de la defensa en un juicio. ¿Ok? En el juicio oral en el sistema penal acusatorio colombiano. Y me voy a ubicar con ustedes en el capítulo 7º. Aquí estamos. Ok. Aquí estamos. Si pueden visualizar el documento, por favor. Mire. Esta herramienta que les digo que ustedes deben tenerla, deben conseguirla, les permitirá tener y afianzar varios elementos. No sé si ustedes conocen lo que es el ICITAB. ¿Alguien conoce lo que es el ICITAB? Nadie. Nadie. Ok, no se preocupen. El ICITAB, creo que hay alguien que respondió. Ok. El ICITAB es el Centro de Investigación Internacional del Crimen y que está enfocado básicamente al entrenamiento o programas de entrenamiento y asistencia, ¿sí? Entonces, este es un programa del gobierno de los Estados Unidos que específicamente tiene presencia en muchos países latinoamericanos y con ello se construyen de la mano de la normativa legal varios instrumentos que sirven de apoyo para ser más eficientes en los procesos penales, ¿no? Principalmente en los procesos penales y que tienen que ver también con los factores y elementos de derechos humanos. Entonces, sin duda alguna, esto es un instrumento que, como muchos otros, pero yo, ¿por qué les traigo a colación? Porque este tiene muy buen material descriptivo, narrativo, de una manera sencilla, o sea, es fácil de comprender de una manera sencilla. Entonces, por ejemplo, en la estructura, ¿no es cierto?, del capítulo 7, que habla del testimonio o la presentación del perito, pues ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en los objetivos. Dice, se busca suministrar al perito de la defensa las herramientas que permitan presentar y sustentar de manera adecuada sus conclusiones ante los jueces. Le centra específicamente, ¿no es cierto?, tomando en consideraciones dos variables importantes: presentar y sustentar de manera adecuada las conclusiones que su informe pericial tiene a las conclusiones que él arribó en su informe pericial. Y lógicamente, dentro lo plantea este instrumento como objetivo específico dar a conocer el marco jurídico en el cual se tiene que desenvolver el perito para emitir su informe, desarrollando las reglas que hacen alusión a su testimonio. Volvemos en este caso de manera particular a lo que ya hemos visto de manera general, ¿no es cierto?, tanto ayer como hoy, dentro de la parte expositiva, en estas charlas que han sido determinadas gracias a la invitación del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Entonces ahí tenemos generalidades dentro del dictamen del experto, el perito en el sistema penal acusatorio, y por ejemplo aquí hablan a través de esta oficina internacional y de los programas de asistencia y capacitación técnica, que el perito es un experto en una ciencia, en una técnica, en un arte, en un oficio, que básicamente es lo que recoge también la definición de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, en la norma correspondiente respecto a lo que es el perito. La prueba pericial, obtenida cuando las partes así lo requieran, y tenemos igualmente algunos otros elementos. Por ejemplo, dice, miren, en el módulo de prueba para el defensor, esto también es otro programa de Naciones, no Naciones Unidas, sino de Estados Unidos, para los diferentes países y que ellos también tienen diferentes herramientas documentales, doctrinarias para poder hacer objetivo el análisis y sobre todo el trabajo que desarrollan los peritos en la audiencia de juicio, ya en el juicio oral. Análisis de admisibilidad y el valor probatorio de la prueba pericial. Entonces aquí tenemos varios acápites o numerales que dan cuenta de esa importancia y los criterios que se deben tomar en consideración para la credibilidad del testimonio. Respecto, miren, del perito, el sujeto que aprecia la prueba pericial debe verificar lo siguiente: la idoneidad técnico-científica del perito, lo que habíamos hablado. ¿Sí? También tiene que ver con la idoneidad moral del perito, la honestidad del desempeño técnico-científico, etcétera, etcétera. Respecto del elemento de prueba examinado, el lugar preciso en el cual fue encontrado dicho elemento, lo que decíamos, quién le entregó, quién le facilitó, cómo fue designado, cómo obtuvo los elementos que fueron periciados, la cantidad de la materia examinada, la naturaleza del elemento de prueba, en qué condiciones les entregó, en qué condiciones fue recibido. Respecto a los principios aplicados para apreciar el dictamen y verificar lo siguiente: principios científicos, ¿no es cierto? ¿Qué dice la ciencia respecto de el ámbito pericial en el cual se desenvuelve? Entonces aquí tenemos varios elementos y principios que son fundamentales conocerlos de manera general, no necesariamente en detalle, pero que nos ayudan para poder entender de mejor forma aquellos principios que sustentan el trabajo dentro de la esfera propia del juicio oral y la parte expositiva de los peritos en el momento de la exposición. Y así también tenemos, por ejemplo, en el capítulo 8, el apoyo del investigador para las principales audiencias, cosa muy similar en la audiencia preliminar, en la audiencia ya de autorización previa, el control judicial posterior, etcétera, etcétera, que tienen varios elementos acá. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un documento que para mí resulta muy completo y de mucha utilidad, porque incluso abordan aquí el plan metodológico de investigación que debe seguirse dentro de un proceso judicial para abonar y generar todos los aspectos propios de la gestión investigativa con cada uno de sus componentes en sus fases respectivas. Eso, por ejemplo, lo trata el capítulo 6. Y de manera particular, yo sí considero que, insisto una vez más, es importante que ustedes puedan tener a su disposición este documento, que lo pueden encontrar en Internet. Y si es que de pronto no lo consiguen, cosa que dudo mucho porque está disponible en Internet, pues con gusto les puedo facilitar. No sé si ustedes tienen el correo electrónico, les puedo facilitar para pasarles a sus correos. ¿Ok? Eso es básicamente lo que tenía que exponerles el día de hoy, abordar esta temática, y con gusto voy a darles paso a sus preguntas, a sus interrogantes, con el propósito de responder de manera objetiva, de manera clara, con el ánimo de que quede de manera mucho más comprensible la parte que hemos tratado y hemos abordado tanto al día de ayer como hoy.
quedo a su disposición de manera particular. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel, por su intervención. Justo había una persona que tenía levantada la mano en un inicio, que era el señor Mauro Chucho. No sé si, por favor, ahorita le cedemos la palabra en el caso de que tenga alguna pregunta o algún comentario, porque tenía levantada la mano y en su momento no se estaba dando la exposición. Por favor, gracias. En el comentario en la caja de chats no existe ninguna pregunta. Sí, por favor, doy paso al señor Milton Alarcón. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, claramente. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, quiero hacerle una pregunta. Usted al inicio indicaba que no pueden firmar un informe pericial un perito particular con un perito de una institución estatal. Ya, ¿y qué pasaría si dos peritos estatales de una institución pública firman el informe pericial? ¿Ahí sí se podría o no es también procedente aquello, doctor? Perdón, tenía muteado el micrófono. A ver, yo lo que señalé es que no es muy común el hecho que un perito civil, ha habido casos, y yo he sido partícipe de ello, que me han nombrado para un mismo peritaje con un perito de laboratorio, de policía judicial específicamente. ¿Ya? Y yo no tengo experiencia, yo no conozco que hayan firmado en conjunto. En mi caso particular, yo no lo firmé en conjunto, ¿ya? Entonces, a eso me refería, que no es muy usual, pese a que ha habido casos en que se nombran a dos peritos, el uno civil y el uno laboratorio oficial, por así decirlo, y para que hagan la misma pericia, pero cada cual hace por su lado su pericia y entregan dos informes, no uno solo. Se estila a nivel de los laboratorios oficiales, por experiencia propia incluso y por el trabajo y casuística procedimental, en que la autoridad nombra a dos peritos de la misma institución y los dos peritos firman el informe pericial. Entonces, en ese sentido, si es factible, es común en este ámbito propio cuando designan a dos peritos de la misma institución que se lo hace sin ningún problema. Pero no es muy usual, como yo les decía y reitero, que firmen dos peritos de áreas, de instituciones diferentes, por así decirlo, uno civil de un libre ejercicio y el otro de una institución oficial, para que puedan firmar un mismo informe. No ha sucedido. Y de experiencia propia le insisto que no ha sucedido eso, ¿ya? Y yo también conozco de otros peritos que igualmente han sido nombrados con un perito oficial y han hecho su informe de manera individual y cada uno firma su informe. Y lógicamente, en su momento dado, sustentan y presentan su informe de manera expositiva. Ajá. Doctor, en el caso de peritos de criminalística, yo sí he visto en algunas ocasiones que sí firman el mismo informe dos peritos. En este caso, a veces firman el señor oficial, a veces firman un señor clase. Ujú. En este caso, cuando sea el momento de sustentar el informe pericial en la etapa de juicio, ¿tienen que los dos sustentar su informe de manera oral o solo uno de los dos puede hacerlo? De manera igualmente, le voy a trasladar mi experiencia y conocimiento al respecto. En muchos de los casos, eso sucede de manera puntual, que la autoridad designa a dos peritos de la misma institución y eso lo han hecho y se lo ha venido haciendo y creo que todavía lo siguen haciendo. Pero también depende de la estrategia que tenga, en este caso, usualmente Fiscalía, que es la que solicita la comparecencia de los peritos, ¿no es cierto? En este caso particular, los peritos del área técnico-científica de Policía Judicial,
para que puedan acudir en calidad de testigos. Hay veces que se les citan los dos, o hay veces que únicamente le llaman a cualquiera de los dos, que firmó. Entonces, en ese sentido, todo depende de la estrategia que Fiscalía determine para poder llamar a sus peritos y poderlos presentar ya en la etapa del juicio como tal. Entonces, sí, no hay ningún problema. Ha habido casos que les llaman a los dos. Conozco casos y uno también ha sido partícipe de esto que únicamente ha asistido uno de los dos, el perito A, por así decirlo, o el perito B, y casos en que sí asisten A y B. En este caso quiere decir, doctor, que es similar a los partes policiales de aprehensión. Por ejemplo, la Fiscalía ve pertinente que no es necesario llamar a los 8 o 10 que firman un parte de aprehensión, simplemente con los que más conozcan, estén empapados del procedimiento, y con eso sustenta su teoría del caso. Ya no es necesario que comparezcan los demás agentes. En este caso sería similar al informe pericial. Es correcta su apreciación. Es correcta su apreciación. Es similar en cuanto al procedimiento. Ajá. Muy amable, doctor. Muchas gracias. A la orden. Está levantado el señor Lauro Pogo. ¿Cómo está, señor coronel? Muchas gracias por su exposición. Usted se debe merecer su criterio con la experiencia que nos ha podido demostrar en estos 2 días. En la práctica, ¿por qué es que la Fiscalía General del Estado le da mayor valor los señores jueces le dan mayor valor crediticio a un informe oficial, entendido aquello por un perito policial? ¿Y por qué no se le da ese mismo valor o tratamiento cuando se presenta una metapericia? ¿A qué podría obedecer eso de acuerdo a su criterio? Pongo el ejemplo esto porque usted manifestó textualmente de que ahora, por ejemplo, usted es servicio pasivo. Si usted estuviera registrado, se pudiera presentar con su misma experiencia un informe para poder contrastar la no veracidad o legalidad del informe que puede presentar un agente de la Policía Nacional. Ok. A ver, hay que puntualizar dos cosas. La primera, usualmente, y eso no solamente pasa aquí en nuestro país, sino a nivel de Latinoamérica principalmente, e incluso diría yo de Iberoamérica, incluyendo España y Portugal. Por experiencia propia y por mi pertenencia a algunos organismos internacionales, como por ejemplo la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses y la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopía, del cual soy parte integrante, principalmente en el ámbito pericial, insisto, tenemos problemas muy similares, ¿no? Y digo problemas porque lastimosamente, pese a que se supone que estamos en igualdad, profesando y practicando el derecho en un esquema oral acusatorio, ¿no es cierto?, en donde nos pone en igualdad de armas, como usualmente se suele utilizar estas palabras en el derecho, pues a mi juicio no es así. No es así, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la Fiscalía, que es la que dirige la investigación en la etapa preprocesal y procesal penal, hablando en materia penal, pues muchas de las veces restringe ciertos principios, ciertos derechos de la presentación y elaboración de los elementos de convicción bajo un análisis pericial a ciertos peritos, ¿no? A ciertos peritos, y pues lógicamente le da mayor relevancia a un perito de un organismo oficial. ¿Bajo qué presupuestos? De que el perito de un laboratorio oficial, pues lógicamente no está cobrando por un servicio o una prestación de servicios profesionales, y que eso en nuestro imaginario usualmente se suele decir que el que paga tiene la razón, y no es así. No es así. Habrán casos y casos, por supuesto, pero es ahí donde se da ese desequilibrio, ese desbalance en cuanto a la gestión pericial y al análisis pericial que tiene que realizar un perito que esté dentro del sistema pericial. ¿Ok? ¿Qué es una metapericia? Una metapericia es un tema que lo he venido yo trabajando desde hace muchos años atrás. Hay investigaciones al respecto, y una metapericia es un peritaje del peritaje.
¿Y qué busca la metapericia? Establecer criterios técnicos del rigor científico con cual el perito que realizó un informe pericial X, utilizó. Es como una especie de control o una auditoría el metaperitaje, porque es el peritaje del peritaje. Y ahí hemos encontrado pues algunas falencias o discrepancias, inconsistencias, no solamente en la parte metodológica. Yo ayer les decía, por ejemplo, que un perito me dice, o sea, yo he analizado peritajes en los cuales me dice que el perito utilizó un microscopio confocal o un microscopio de luz polarizada para poder determinar un entrecruzamiento de trazos, por ejemplo, ¿no? Y cuando yo hago el análisis, digo, ¿y dónde está la parte demostrativa? Está bien teóricamente, pero la parte demostrativa no tiene sustento. ¿Por qué? Porque no hay la fotografía que me determine que utilizó una fotografía que haya sido obtenida de un microscopio de luz polarizada fría en tal longitud de onda y este es el resultado. Entonces, esas cosas son las que se tienen que tener claridad y pues lógicamente en fiscalía sensibilizar también a fiscalía porque es una parte sustantiva del proceso de investigación para que dé paso a lo que la parte está solicitando, porque es necesario ejercer esos presupuestos y máximas del derecho, ¿no es cierto? Y sobre todo del debido proceso. Dar paso de manera particular y no sobrevalorar a un cierto sector en donde ahí vienen el tema de los famosos sesgos cognitivos, ¿ya? Que yo insisto una vez más, les invito hay mucho material respecto de los sesgos y específicamente el sesgo cognitivo dentro del ámbito de la administración de justicia y la gestión de investigación forense de manera particular. Entonces, hay que considerar estas variables y lógicamente tener, como les decía yo, no hacer que la costumbre haga la ley, sino la parte técnica, la parte científica prime sobre el análisis correspondiente y sobre los resultados abonados a la metodología y las herramientas, la técnica aplicada, las técnicas de resolución que podemos tener. Y me voy a citar, por ejemplo, un caso, ¿ya? Tuve un caso que me pidieron que les asesore en un tema civil, un contrato, que aparece un documento que es, aparentemente fue suscrito en el 2003, ¿no? Aparentemente digo que es suscrito en el 2003 un contrato, en donde por ciertos indicios que aparecen en el texto del documento y sobre todo en el tipo de papel y el elemento escritor utilizado, daba cuenta que no era en las condiciones que se afirmaba, estaban almacenados o, digamos, guardados esos documentos, daban para que sea del 2003, es decir, prácticamente 20 años atrás, a la fecha que hice en la verificación, estábamos hablando de 19 años atrás, ¿no? Y se pedía que se practique una datación del documento a través de técnicas actuales que las hay. Lastimosamente en nuestro país no las hay. Y no es porque no exista el equipamiento. El equipamiento hay, la técnica es la que no se ha instrumentado, pero hay países en donde han sido estudiadas, han sido analizadas, han sido probadas y ya científicamente demostradas de que esas técnicas tienen incidencia y nos ayudan a sesgar, digamos, a segmentar en cierto tiempo, enmarcarlos en cierto tiempo, el tipo de documento, el tipo de tinta y tenemos ya un rango más o menos de 2 años de datación. Es decir, este documento que decía era hecho en el 2019, me hubiera permitido decir si efectivamente está dentro de los rangos por, no sé, las características propias del secante, la sosa cálcica, el documento de los minerales que tiene el soporte, del componente vehicular o de aceite que tiene en este caso la tinta, los componentes secantes, resinas que tienen la tinta y que por eso se circunscribe en estas dos
2 años de confección del documento. Pero, ¿qué creen? Como no hay la técnica aquí, ese documento no puede salir de aquí. Entonces, eso, por ejemplo, es necesario discutirlo, es necesario exponerlo para que los operadores de justicia, como se les llama, ¿no es cierto?, usualmente, conozcan que sí existen esas técnicas y que para eso sirve la cadena de custodia, pues. Pero si no conocemos los principios, si no tenemos claro en qué consiste y para qué sirve, cuál es el principio técnico, cuál es el principio científico, cuál es el principio jurídico de la cadena de custodia, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, se pueden tomar microdiscos de ciertas partes de ese documento y del trazado de el elemento escritural que fue utilizado para la firma de ese documento y mediante cadena de custodia se lleva a otros países para que puedan realizar la técnica y que un perito pueda validar efectivamente y sustentar el qué tipo de pericia, de técnica utilizó, cuál fue la metodología y que por eso llegó a determinar a lo mejor que ese documento tiene una datación exactamente alrededor, ¿no es cierto?, de 15, 16, 18 años y o que ha sido realizado en los 2 últimos años. Entonces ahí se rompe con esa afirmación, incluso en la querella, que se dice que ese documento fue suscrito hace 20 años atrás, o en el 2003. Entonces, cosas de esa naturaleza son las que se tiene que conocer para poder ejercer y, sobre todo, aplicar lo que estrictamente en tenor nos dice la norma jurídica. Artículo 75, 76 de la Constitución, ¿no es cierto?, que es la norma suprema, en donde tenemos que someternos y estar en igualdad de condiciones y someternos a un juicio justo. Y cuando se sesgan esos pedidos, pues no estamos siendo justos. Entonces estamos atentando contra esos presupuestos máximos y derechos y garantías que tenemos nosotros como ciudadanos, que nos vemos abocados a un proceso en la instancia que sea y en la parte que sea. Entonces, yo creo que en ese sentido siempre va a ser importante el conocimiento para poder dar posibilidad de ejercer dentro del ámbito que corresponda con los componentes atendiendo a los objetos periciales y sobre todo enmarcados en aquellos elementos que son necesarios confrontarlos, contradecirlos en función de esos principios propios del sistema oral penal. Muchas gracias, coronel. No sé si alguien más tenga alguna duda o inquietud, por favor. Por lo visto, creo que ha quedado todo muy claro, doctor. Le agradezco mucho nuevamente por siempre apoyarnos en estas capacitaciones que son importantes para los diferentes entes que nos acompañan el día de hoy. Recordarles que por favor igual las actividades se encuentran pendientes y en la plataforma habilitadas hasta el día domingo 14 de mayo para que las puedan realizar. La grabación de la charla del día de ayer ya se encuentra igual en la plataforma para que la puedan visualizar en el caso de que consideren oportuno nuevamente. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a cada uno de los participantes. Muchísimas gracias, estimada Karina. Gracias a todos. Igualmente un placer. Para aquellas personas que me solicitaron y ya enviarles el documento, les acabo de enviar. Por favor, verifiquen y si es que tienen igualmente alguna duda, si es que no les llegó y aquellas personas que de pronto estén interesadas también les puedo compartir. Una vez más, muchísimas gracias. Muy gentil a todos y nuevamente mi agradecimiento también, estimada Karina, a través suyo al servicio y al señor director general por la gentil invitación y siempre cuenten conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias con todos. Una buena tarde. Gracias, una buena tarde. Buenas tardes. Gracias. Doctor.